cerrar la enseñanza, cómo estamos terminando nuestro proceso de este libro. Así es que si tienen una Biblia, queremos invitarles a que vayan al capítulo número 7. Vamos a ver el 7, 8 y 9, que básicamente esos son los capítulos donde vemos o donde hablamos acerca de lo que son las visiones de este profeta llamado Amós. Y ustedes saben que se le ha conocido como Amós, el profeta del siglo 8. Así es que si vamos ahí, déjenme compartir pantalla con ustedes rápidamente. Y al compartir la pantalla, quiero que se lleven en mente y que mantengan en mente. Y déjenme ver aquí si puedo compartirla. No la pude compartir otra vez. Quiero que mantengan en mente varias cosas, porque esto es lo que hemos estado hablando y es lo que hemos estado considerando desde un principio. Y les mandé las notas, así es que las deben de tener con ustedes. Pero esta ha sido la conversación desde un principio. Y déjenme compartir esto con ustedes. Aquí está. Ok, entonces, básicamente lo que me gustaría que hiciéramos en la recapitulación es recordar que el libro de Amós ha sido filtrado a través de las palabras de Jesús porque, pues básicamente creemos que toda la Biblia es filtrada a través de Jesús. Es obvio que la responsabilidad y el privilegio que tenemos nosotros es que nosotros leemos la Biblia no solamente como un libro histórico, pero lo vemos desde una perspectiva cristocéntrica, porque importante y crucial que es el Antiguo Testamento, hemos entendido que el Antiguo Testamento simplemente está apuntando hacia el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento junto con el Antiguo Testamento se lleva a su cumplimiento, se lleva a su experiencia suprema a través de una sola persona, y esa persona es Cristo Jesús. Entonces, pensando en las palabras de Jesús, es por eso que ustedes ven en la pantalla, y esa es la razón que menciono, Lucas capítulo 12, versículo 48, donde Cristo, tocando el tema central de todas estas 5 semanas que hemos visto, o 4, esta es la quinta, hemos estado hablando, es precisamente el concepto de responsabilidad. Si están tomando nota, el libro de Amós, que hasta cierta manera es el mensaje de toda la Biblia, pero específicamente en Amós, el problema del pueblo de Israel de manera personal, que eventualmente se traduce de una manera colectiva, es irresponsabilidad. Y cuando hablo de irresponsabilidad, estoy implicando que había una responsabilidad, porque la irresponsabilidad es el mal uso o la falta de reconocimiento precisamente de la responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, lo que queremos hacer a través de las visiones del capítulo 7, 8 y 9 es entender qué es de lo que eran o fueron o somos responsables hoy en día. Porque el reto que potencialmente podemos tener es que en un momento dado la gente no es tanto que no quería ser responsable, es que no sabía de que eran responsables o se les había olvidado de que eran responsables. Esta noche es la noche en la cual estamos algunas cuantas horas, literalmente a unas cuantas horas de que nuestro país de Estados Unidos tenga un nuevo presidente o tenga un presidente. A lo mejor no va a ser nuevo, no sabemos. Pero independientemente, una de las cosas que entendemos acerca del liderazgo, que ser presidente de una nación es parte de ese liderazgo, aparte que es un privilegio, entendemos que trae una responsabilidad muy grande. Entonces, traduzcan lo que estoy diciendo, porque así como alguien va a ser posicionado en la Casa Blanca como alguien responsable, esa responsabilidad, esperamos que por los 4 años, que es lo que dura para nosotros el elegir un presidente, dura 4 años, oramos para que sea una persona que actúe con responsabilidad. El reto que encontramos hoy en día, y no sé si estuvieron conectados este fin de semana con el Congreso que hizo la Alianza Ministerial de la Convención Bautista de México, pero hubo un Congreso que tuvo que ver con la ideología de género. Inclusive, si acaso conectaron y se conectaron en el Congreso, estuvimos ofreciendo que se registraran o que mandaran pedir todo el Congreso, que son básicamente 5 sesiones, excelentes presentaciones, pero aquí es el punto que estoy tratando de hacer. El común denominador de este fin de semana con respecto a la ideología de género, trazándola a través o filtrándola a través de la realidad que estamos viendo como cultura, que quiero que piensen a nivel de presidencia, en el caso de nuestra nación acá o en el caso de cualquier otra nación, y sé que, hermanos, en Chile, sé que la situación también está bastante tirante o retadora en Chile. Lo que tenemos que retomar, y esta noche espero que estos capítulos 7, 8 y 9 nos ayuden a retomar, es precisamente la perspectiva de Dios con respecto a la responsabilidad y a la irresponsabilidad. Todo lo que estoy diciendo es lo siguiente, y aquí es donde quiero que estén tomando nota, consideren esto. Lo que estoy enfatizando o describiendo para ustedes, que el problema en el libro de Amós
que esperamos que no sea el problema de la iglesia hoy en día o del pueblo de Dios en general a través de la historia, es precisamente que la falta de responsabilidad, la Biblia la traduce, o lo que sería un sinónimo de responsabilidad, lo traduce como autonomía. Y es en un momento dado la autonomía, es decir, y aquí es donde quiero que hablemos como pueblo de Dios, para los que somos seguidores de Jesús. Cuando hablo de autonomía, eso es lo que significa autonomía, y por eso me escuchan ustedes hablar constantemente del privilegio de la predicación y la enseñanza de la Biblia, porque autonomía es estar de acuerdo en un momento dado con lo que Dios dice, siempre y cuando tenga yo la autonomía o la libertad, que se traduce en libertinaje, de interpretarlo y aplicarlo como yo pienso. Una vez más, estoy de acuerdo con lo que Dios dice o con lo que dice la Biblia, estoy de acuerdo con lo que hicieron los reformadores hace 500 años, estoy de acuerdo con lo que dice Amós, siempre y cuando yo tenga la libertad o el libertinaje o la autonomía de aplicarlo, vivirlo, experimentarlo, encarnarlo de acuerdo a lo que yo piense. Ese es el problema que encontramos en el libro de Amós. Traduciendo lo que acabo de decir a nivel liderazgo, a nivel predicadores, a nivel lo que hacemos a nivel de iglesia, yo diría, y otra vez, este es mi prejuicio, que yo sé que es prejuicio, y esta es mi idea preconcebida, que sé que la tengo, pero es la cuestión de seguir predicando o tolerando la predicación, que en un momento dado inicia con simplemente encontrar o presentar respuestas a los problemas que tenemos. Y otra vez, voy a ser crítico y pido disculpas, no pido disculpas, no sé cómo hablar de esto, pero mi temor fue y se cumplió, donde este domingo hubo muchos sermones que tuvieron que hablar en Estados Unidos con respecto a la cuestión de gobierno, de elección y todo ese tipo de cosas, pero trágicamente lo que se escuchó en su gran mayoría se escuchó acerca del cristiano aprendiendo a someterse, del cristiano aprendiendo a depender de Dios, del cristiano confiando en el Dios que es soberano las cosas. Todo eso es bíblico, pero ese no es el evangelio. El evangelio no es la habilidad que tenemos de someternos, la habilidad que tenemos de entender que Dios está en control de cosas. Todo eso es verdad y debemos de hacerlo. La pregunta es de dónde emana eso. Porque voy a recordarles, en el libro de Amós, el reto que vamos a encontrar, y aquí es donde entra la situación complicada, es el hecho de que en el contexto de Amós, en el siglo VIII, el reino del norte, las 10 tribus, eran prósperos en lo económico, eran prósperos en lo militar, eran prósperos en su sistema religioso. 3 cosas que Dios había provisto, 3 cosas que Dios había prometido. Entonces, en otras palabras, aquí vemos la mano de Dios cumpliendo sus promesas. Lo triste del libro de Amós, hemos dicho, es que ellos tomaron lo que era bueno, lo que era una bendición, y lo hicieron supremo. El momento en que tomamos lo que es bueno y lo hacemos supremo, que en este caso, hablando de la predicación, la cuestión del imperativo, la cuestión de obediencia, de sujeción, la cuestión de el papel que formamos en cuestión de, otra vez, el votar y la responsabilidad civil, todo es importante, pero yo regreso a lo mismo, eso no es el evangelio. El plan principal, el motor de arranque de la predicación de la palabra de Dios, de la enseñanza de la palabra de Dios, tiene que ser el evangelio, no lo que produce el evangelio. Estoy por demostrarlo ahorita, sobre todo en el capítulo 8, y celebrando este sábado pasado, que fue 31 de octubre, que es el día de la Reforma, se celebra precisamente el problema que había hace 500 años y el problema que hoy como nunca antes se ha agudizado es que trágicamente la iglesia, en el nombre de autonomía, si la palabra clave es autonomía, en el nombre de autonomía, lo que hemos hecho, este es el problema de la iglesia hoy en día, lo que hemos hecho, hemos por ignorancia, hemos por conveniencia, hemos hecho por comodidad, no estoy seguro, pero independientemente cuál sea la razón, el punto es el mismo, es un problema, es que hemos llamado a la santificación en el imperativo, el obedecer, en lo que escuché este domingo en muchos sermones, el someterme, el orar por nuestros gobernantes, toda esa acción, inclusive muchos predicaron de Romanos capítulo 13, lo cual en el contexto del apóstol Pablo y sus escrituras, Romanos 13 está en la sección precisamente donde la iglesia es llevada a ejercer o los imperativos o las cosas que somos mandados a hacer. Pero
¿Qué es la base de Romanos capítulo 12, 13, 14, 15 y aún el 16, que es la despedida de Pablo en Romanos? ¿Qué es la base? Son 11 capítulos. Vean lo que voy a decir. 11 capítulos que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios en cuestión de obediencia. Los 11 capítulos primeros de Romanos hablan exclusivamente de la obra redentora de Dios, del carácter de Dios, del plan de Dios, de la voluntad de Dios, del corazón de Dios. ¿Cuál es el punto? Es Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de todo esto que somos llamados a hacer, no es que estemos mal, es que idolatramos nuestra obediencia, idolatramos la versión que yo tengo de obediencia al Señor, y yo argumento que esa es la razón que estamos con serios problemas a nivel de iglesia, de tal manera que en el libro de Amós es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces yo no sé cómo instarnos, cómo regresar a una actitud de responsabilidad en lugar de autonomía, especialmente porque yo sé, al principio mi hermano Leonardo como anfitrión y como pastor, empezó a dar la bienvenida a múltiples pastores, y esta noche sé que hay muchas iglesias representadas y sé que hay iglesias de muchos lados. Yo imploro, yo sigo pidiendo, y si algo pudiera quedar de estas experiencias virtuales que estamos teniendo, que hemos tenido y que el Señor nos conceda tener por algún buen tiempo, es que pudiéramos estar de acuerdo, que pudiéramos tener un sentido de no sé, de incomodarnos unos a otros y dejar de estar predicando exclusivamente lo que es los imperativos, lo que es la obediencia. La obediencia del cristiano, voy a decir una vez más, la obediencia del cristiano no es otra cosa más que la obediencia de Cristo transferida a nosotros, imputada a nosotros, donde al final de la conversación, la obediencia de la cual somos llamados a hacer es literalmente la palabra de Dios. Entonces, cuando hemos, para los que lo hemos hecho, para los que lo están haciendo, tomado el curso de interpretación de la Biblia, por eso es extremadamente crucial que sepamos cómo interpretar un documento de antaño. Porque si cada quien va a interpretar la Biblia como él piensa, como él quiera, es otra vez, es su autonomía. Es simplemente violar los principios por los cuales el Señor habló, y Amós ha ilustrado esto de una manera muy efectiva. ¿Tiene sentido todo esto? ¿No tiene sentido? Ya se desconectaron, ya me pusieron en mute, seguro, ¿verdad? Ya no me están escuchando, o a lo mejor están en Facebook y están checando su email. Espero que no sea el caso. Ok, déjenme hablarles rápidamente acerca de esto. Las palabras de Cristo, simplemente otra vez, hablando acerca de haciendo responsable o evitando la autonomía. El antídoto es de que entendamos que lo que se ha dado, aquí está la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Quién nos ha dado? Sí, Cristo no está diciendo todo aquel que ha pedido, está diciendo todo aquel que ha dado, ¿verdad? Entonces es obvio que la gracia de Dios es que de su beneplácito Él nos da, pero el habernos dado produce otra vez esta experiencia de responsabilidad, porque es el antídoto a la autonomía. Y dice, esa responsabilidad es al cual se le exigirá mucho, al que se le ha confiado, no el que pidió que se le confiara a él, es al que se le ha confiado, es literalmente aquel que se le va a pedir aún más. Todo esto lo traducimos y lo entendemos, donde otra vez en sus notas, y esto creo que no lo tengo en las notas que les di ahorita, pero es nada más entender que lo que se nos ha dado para nosotros, obviamente como el pueblo de Dios, es precisamente Dios. ¿Qué sabemos eso? Una vez más, ¿están escribiendo algo? ¿Notas? Lo que se nos ha dado para el pueblo de Dios es Dios. ¿Qué estoy diciendo? Qué importante que fue en aquel tiempo darles un pedazo de bienes y raíces llamado Tierra Santa. Importante que era darles una identidad del cual son los hebreos, son los judíos, es el pueblo de Dios, es la nación de Israel. Todo es importante, su identidad, su lenguaje, su religión, del monoteísmo, todo eso es importante, y es que el Señor nos ha bendecido. Pero al final de la jornada, lo que el cristiano obtiene al final de la jornada, la bendición es precisamente Dios. Entonces entendemos que esta bendición es el hecho de ser literalmente apartados, o hemos sido salvos de Él y hemos sido salvos para Él. Una generación de hombres y mujeres que aprendemos a dejar la autonomía, y estoy hablando como pueblo de Dios, dejar la autonomía y movernos a una vida de responsabilidad personal que se traduce en colectiva, inicia con la persona de Dios. Por así una vez más, ¿sí? Porque otra vez, yo estoy a favor de que hagamos lo correcto, estoy a favor de que la situación cambie, estoy a favor de que estudiemos la palabra de Dios, estoy a favor de que vivamos delante de Dios correctamente, pero el eje, el punto, la razón de hacer todo eso tiene que ser
precisamente la persona de Dios. ¿Por qué? Porque si no empezamos con Dios y no terminamos con Dios en la conversación, vamos a regresar a la cuestión de Amós. Sí, en Amós, una vez más, el reto en Amós es que ellos tomaron su prosperidad económica, tomaron su prosperidad militar y probaron sus sistemas religiosos. Todo eso lo tomaron que era bueno y lo hicieron un ídolo, lo idolatraron. Y esto se los he dicho anteriormente, se los digo una vez más. Todo aquello que idolatramos, eventualmente lo satanizamos. Todo aquello, independientemente que sea, ¿sí? Y de dónde provenga, si lo ponemos por encima de el Dios de la Biblia, eventualmente va a ser la misma razón por la cual vamos a encontrarnos separados de Dios. Entonces, aquí hablamos de una separación para Dios. La palabra clave es separado, ¿verdad? Entonces, esta noche, todos sin excepción, aquí a través de esta transmisión, y si alguien lo llega a ver después de que esta transmisión se acabe en vivo, aquí solamente hay dos tipos de personas. Y no son republicanos y demócratas, ¿sí? Hablando de las elecciones. Las únicas personas que hay en este mundo son aquellos que en este momento están separados de Dios o están separados para Dios. Es todo lo que hay. Hay personas que separados de Dios viven en su autonomía y hay personas que literalmente vivimos con una vida de responsabilidad donde esa responsabilidad no es simplemente vivir correctamente, pero es entender que la supremacía es de parte de Dios. Por lo tanto, hemos hablado de que otra vez, esto es lo que la Reforma nos enseñó, de que literalmente, ¿cómo somos salvos? Somos salvos a través de ¿qué cosa? A través del indicativo, a través de un evento histórico que se le llama evangelio. ¿Están tomando nota? Esto es algo que recordamos cada semana. El evangelio es simplemente, bueno, mejor de hecho, déjenme rezar la película. Déjenme decir lo que no es el evangelio, porque otra vez, este domingo hubo muchos sermones, hubo mucha enseñanza por las elecciones, porque estamos en esa semana. Hoy es un día extremadamente especial para nosotros como nación y trascendental, porque lo que esté por suceder en próximas horas va a marcar. En fin, el punto es este. El evangelio no es el testimonio de la iglesia. El evangelio, una vez más, el evangelio no es el testimonio de la iglesia. Alguien tiene que escribir eso, alguien tiene que ponerlo en Facebook o mandárselo a alguien El evangelio no es lo que te pasó a ti. El evangelio no es tu transformación. El evangelio no es como tú eras así y ahora eres de esta manera. Gracias a Dios lo que te ha pasado, tu transformación es genuina, no la cuestiono, pero el evangelio es literalmente el testimonio de una sola persona y ese es Cristo. Entonces, el evangelio es básicamente lo que Cristo dijo de su persona y lo que Cristo hizo por 33 años basado en lo que dijo de su persona. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el poder, ahí es donde el Padre ejerce su beneplácito. El Padre encuentra su beneplácito exclusivamente en las palabras de Cristo, que dice Cristo de su persona, y el Padre encuentra su beneplácito exclusivamente en lo que Cristo hizo por 33 años. ¿Cómo lo sé eso? Esta es la razón que lo sé. Porque en el Medio Oriente ahorita hay una tumba vacía que no sabemos dónde está porque ese Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es el producto del Padre que encontró su beneplácito, que encontró obediencia perfecta y eso es el evangelio. Entonces, esa obediencia. Ahora, ya que el cristiano cree lo que Cristo dijo de sí mismo y ya que el cristiano abraza y entiende que los 33 años de obediencia de Cristo, esa es la razón, eso es lo que produce el evangelio. Cuando eso sucede, entonces ahora sí, entendemos, vean esto, entendemos que somos salvos para el imperativo. Ahora sí podemos hablar acerca de lo que la mayoría de las iglesias hablaron este domingo. Porque la mayoría de las iglesias hablaron acerca de lo que el cristiano debe de hacer, el matrimonio debe de hacer, la iglesia debe de hacer, el gobierno debe hacer, y todo eso es bíblico, pero mi problema con lo que predicamos es que cuando hablamos de las cosas que debemos de hacer, las presentamos como que si eso fuera el evangelio o como que si en esa obediencia está el poder. El poder está en la obediencia de Cristo. El poder está en las palabras de Cristo. El poder está en la esencia de Cristo. ¿El poder está en quién? Exactamente, es en Cristo. Entonces, nosotros lo que hacemos es que simplemente somos poseídos, somos tomados, somos adoptados, somos investidos de ese poder y ahora ese poder, y aquí está la reforma, ese poder foráneo, porque acuérdense en la reforma, esa era la situación, una de las doctrinas más cruciales, donde la iglesia en aquel tiempo
la iglesia madre, la iglesia que estaba en control de las cosas, ellos literalmente profesaban que la salvación era a través de la fe, que era a través de la justificación, eras justificado a través de la fe. La iglesia siempre ha creído eso. Escuchen lo que voy a decir, por favor. La iglesia siempre que, y digo eso porque muchas veces los evangélicos decimos que no, que la iglesia, y hablo de la iglesia católica, que la iglesia católica afirma que la salvación es por obras. No, la iglesia católica siempre ha afirmado que es por fe. Aquí está la diferencia y aquí está la reforma. Lo que faltaba en aquel tiempo y falta hoy en día es que la salvación no es solamente por fe, es exclusivamente por fe. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Regresen a la pantalla conmigo. Escuchen esto, porque aquí es donde quiero retar nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestra teología y nuestro estilo de vida. Lo que ustedes ven en la pantalla, sobre todo en cuestión de la ley o el imperativo, si están tomando nota, es lo que llamaríamos la santificación. Es lo que llamaríamos la obediencia de la iglesia. Es donde decimos la persona tiene que dar, otra vez, tenemos que ver el resultado de su transformación, de su regeneración. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Lo que la iglesia afirmaba hace 500 años es que afirmaba que era por fe, pero esa fe no era exclusiva, era una fe que tenía que reflejar esa santificación o esa fidelidad. De tal manera que la iglesia lo que afirmaba hace 500 años es de que al ser a través de la fe, pero no de la fe sola, sino que era la fe más la santificación, es obvio que muchos al no mantenerse santificados o no caminar en esa santificación o en esa obediencia, eventualmente tenían que regresar y empezaban otra vez con las indulgencias, empezaban a través de todas las prácticas que la iglesia imponía, de tal manera que si la persona moría en su proceso, aunque creía, pero en su proceso, donde no estaba obedeciendo, iba al purgatorio y ahí ustedes conocen la historia. Los reformadores vienen y dicen, no. Es por fe, pero es la fe sola, sin obediencia. Es donde está la salvación. Es una fe sola, pero es una fe que después de que experimentas la salvación, ahora va acompañada o produce, mejor dicho, ahora sí, obras, produce santificación. Pero voy a decir una vez más, el problema de nuestra iglesia, el problema de las predicaciones, el problema de la enseñanza hoy en día de todos nosotros es de que hemos confundido la santificación, que es el proceso de poseer a Cristo, con la justificación, que es la experiencia, no proceso, la experiencia de ser posicionados en Cristo. ¿Está clara esa explicación? En serio, porque ya estoy por entrar al capítulo 7, pero quiero dejar eso bien claro. Hoy en día hay una confusión en la enseñanza y yo doy el beneficio de la duda a cada uno de nosotros. Den el beneficio de la duda a sus pastores, sean buena onda, porque lo hacemos, hemos sido indoctrinados de esa manera. Especialmente cuando vemos la discusión tan crítica, luchamos por cambiar, por mejorar, luchamos por ser fieles, por no dejar la iglesia, luchamos por los hábitos que tenemos y todo eso es válido. Pero voy a decir una vez más, esa no es la salvación, eso es lo que produce la salvación. Entonces, para cerrar esta parte y movernos al capítulo 7, mi invitación, si tú tienes el privilegio de estudiar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, donde quiera que te encuentres en esto, y estoy hablando a todos los seguidores de Jesús, mi invitación es que cuando leamos la Biblia, iniciemos la conversación con los indicativos, con lo que Cristo hizo, con el carácter de Cristo. Una vez más, Pablo es un ejemplo a seguir, porque Pablo divide sus escritos. La próxima semana que entremos a Efesios, nos vamos a dar cuenta que son 6 capítulos de Efesios. Los 3 primeros es indicativo, es el carácter, es la esencia de Dios. Los 4, 5 y 6, la segunda mitad del libro, ahora sí es la iglesia ejerciendo lo que estableció el capítulo 1 al 3. Ok, hasta ahí, ¿algún comentario o pregunta? ¿Alguien? Dígame algo mientras agarro mi agua. Voy a agarrar mi agua porque ya me dio sed. Háblenme, abren su micrófono, por favor. ¿Algún comentario? Hermano Leonardo, ¿algún comentario? ¿Alguien? Si no, para seguir. Sí, un comentario cortito, pastor. Dime. Háblame. Yo a los 18 años me convertí a Cristo. Iba de alguna manera, pero toda mi vida fui católico. Mi padre fue criado en la iglesia Los Capuchinos en Los Ángeles, un grupo de monjes católicos,
Y, y siempre fui católico. De hecho, fui a la iglesia católica, me bauticé en una iglesia católica, hice mi primera comunión en una iglesia católica. Y el sacerdote siempre decía que teníamos que ser buenos, dar limosna, porque eso lo veía Dios y que de esa manera yo iba a entrar al cielo. De hecho, fui a las reuniones de catecismo, me enseñaron todo eso. Pero a los 18 años, cuando entré a la universidad, no me parecía muy bueno eso. Y un día caminando entré a la iglesia y me vi con otra realidad y he estado aprendiendo. Obviamente que también de la misma manera como decía, y obviamente que hoy hemos aprendido otra cosa en esto. Pero aún así, aunque usted dice que la Iglesia Católica predica de que es por fe, a nosotros siempre se nos enseñó que más que había que creer en Dios o en Jesucristo, siempre nos decían que teníamos que ser buenitos, darle limón a los pobres, al que pasaba pidiendo, portarnos bien, rezar el Ave María, rezar el Padre Nuestro. Y esa es la enseñanza que tengo en mi mente hasta los 18 años cuando fui a la Iglesia Católica. Entonces, igual hay como una perspectiva de que ellos nos señalaban más el hacer obras que lo que se predica de la Biblia. De hecho, yo tenía una Biblia donde aparecían los libros apócrifos, y le digo, y le cuento que hasta hice mi primera comunión. Entonces, cuando entré a la Iglesia Católica, me cambió la perspectiva, y ahora que estando estudiando, me vuelve a cambiar la perspectiva de todo esto. Entonces, esa es mi pregunta. De hecho, la Iglesia Católica adentro tiene santo, tiene al Cristo crucificado ahí en la cruz, tiene las dos vírgenes a los lados, porque yo nací en una iglesia católica. Yo a los 18 años me convertí a Cristo. De los 18 años hasta los 60 que tengo ahora, yo ya más 40 y tantos años como evangélico bautista. Entonces, eso de lo que usted me dice, como que me choca. ¿Te choca en el sentido de qué? ¿De que no encaja la conversación? ¿Es lo que significa choca? No sé qué significa choca. Es que no encaja, que usted dice hay que ir para allá y mi mente dice no, estoy así, estoy chocando estoy entendiendo. Ya sea la Iglesia Católica hace 500 años, ya sea la Iglesia Bautista hoy y el pueblo de Dios en el libro de Amós, independientemente, en el momento en que agregamos a la experiencia de confiar exclusivamente, solamente la confianza en el Señor, ya estamos mal. Entonces, cuando usé la Iglesia Católica como ejemplo, he invertido un buen tiempo hablando de la predicación del domingo, y lo que escuché el domingo y lo que predicamos típicamente como evangélicos es exactamente lo mismo. Entonces, este es un problema a través del pueblo de Dios. No estoy hablando de una iglesia en particular, es un problema que encontramos desde el libro de Amós, en el siglo VIII, lo encontramos en el tiempo de Cristo, por eso iniciamos hablando de Lucas 12:48, lo encontramos hace 500 años con los reformadores y lo encontramos en el siglo XXI. Entonces, el punto de la conversación es simplemente, hermano, y hablando de tu testimonio, de tu historia, que es muy similar a la de todos, yo argumentaría, y se los he dicho anteriormente, para los que tenemos el privilegio de tener tiempo en el evangelio y que nuestros hijos o nuestros nietos están creciendo en el evangelio, por favor, escuchen lo que voy a decir. Yo estoy convencido que nuestros hijos son precisamente los que han crecido en iglesia, son los que en más riesgo están de creer que su moralismo es la evidencia de que son salvos. Una vez más, el moralismo que nuestra generación conoce, hablando de hijos, de hijas, de nietos, no estoy en contra de que nuestros hijos vivan vidas morales, pero tenemos que asegurarnos que esas vidas de moralidad, de esas vidas en las cuales están siguiendo o están obedeciendo las enseñanzas de Cristo y el mandato de la Biblia, asegurémonos que no presentamos esa obediencia como el evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio es exclusivamente la moralidad, si quiero usar el término, la obediencia, el estilo de vida de una sola persona, y su nombre es Cristo. De ahí en fuera,
Todo lo demás tiene que ser el producto. ¿Qué implica ello? Eso implica que en este caso sean nuestros hijos que están creciendo en la iglesia, sea la generación que creció en la iglesia, se fue de la iglesia, está regresando a la iglesia, sea la generación que nunca ha estado en la iglesia, sea la generación que estuvo en la iglesia, se fue y no ha regresado, o sea la generación que no quiere saber absolutamente nada de la iglesia. No importa quién sea. Si no es Cristo exclusivamente la base, el motor de arranque de nuestro ser, de nuestra vida, ahí es donde empieza la complicación. Y yo argumentaría, una vez más, argumento que el fenómeno que encontramos en el libro de Amós, que ya leímos básicamente del capítulo 2 al capítulo 6, que es básicamente el juicio de Dios, ese juicio de Dios es el producto de personas que prosperaron en su vida religiosa, que prosperaron en la propia definición de moralidad. Que yo tener mi propia definición de moralidad, de familia, de sexualidad, de autoestima, de lo que sea, literalmente es idolatría. Porque el cristianismo, lo que es el cristianismo es simplemente procesar, adoptar, expresar, vivir la ideología, la cosmovisión, el entendimiento de una sola persona. Y hoy en día lo que hemos encontrado una generación de hombres y mujeres que no juzgo su sinceridad, que no cuestiono su salvación, es simplemente que estamos confundidos. Entonces, si algo nos pudiéramos llevar a concluir el libro de Amós, mi invitación, mi plegaria, mi sentir, la inversión de 5 noches, que hoy es nuestra noche número 5, es que simplemente, por lo menos estemos de acuerdo, que estamos confundidos y hemos confundido la santificación con la justificación. Hace 500 años, los reformadores, literalmente es una de las cosas que se van a disputar, que les va a costar su vida en ese aspecto, porque ellos van a recordar que la iglesia estaba diciendo, ser salvo depende de que te comportes como salvo. Y los reformadores van a decir, no. Ser salvo es que Cristo se comportó como salvo. Es la obra de Cristo, no es la obra mía, el ser salvo. Entonces, está basado en ello. Ahora, aquí es donde continuamos la conversación. Esta experiencia de ser salvo por la conducta de Cristo produce, ahora sí, la misma conducta de Cristo ahora es manifestada a través de nosotros. Entonces, la santificación no es opción, pero la santificación no es la evidencia que somos salvos. La santificación es el resultado de ser salvo. Y digo resultado porque lo he dicho anteriormente, yo hablo inglés, pero el inglés en mi vida es la evidencia que vivo en Estados Unidos. El español es el resultado porque nací y crecí en México. Entonces, el español es lo natural que me sale. El español es simplemente lo que soy, no es lo que hago. El inglés, tengo que pensarlo, tengo que procesarlo y constantemente tengo que aprenderlo y mejorarlo, pero el español es natural. Entonces, cuando hablamos de santificación, cuando hablamos de crecer en similitud a Cristo, no es la evidencia. En otras palabras, el cristiano no es el que se levanta y dice, hoy tengo que comportarme como Cristo, hoy tengo que morir a mí mismo, hoy tengo que aprender a depender de Dios, hoy tengo que cumplir todo lo... Sí, eso no es cristianismo. Cristianismo es simplemente que cuando movemos nuestra vida, cuando avanzamos los días, simplemente el carácter de Cristo, el cual fue imputado, transferido a nosotros en la salvación, una vez más, en la salvación, empieza a fluir. Es simplemente lo que somos, no nada más lo que hacemos. Entonces, esto que estoy explicando, yo espero que por lo menos de una manera doctrinal quede asentado. Y en español tenemos la clásica que decimos del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces yo sé que es un batallar y es una experiencia, inclusive aquí es donde regreso a esto. Todo lo que acabo de explicar es una experiencia que involucra dos cosas importantes. Están tomando nota, esto es importante. Para hacer la conexión que acabo de hacer, de decir, esto es la salvación, esto es el producto de la salvación, justificación, santificación, para llevarlo a cabo es la obra exclusiva del Espíritu Santo en la regeneración y en la santificación. Y esta experiencia de santificación, vean lo que voy a decir, caminar en similitud a Cristo es una experiencia colectiva. No existe tal cosa como alguien que camina en similitud a Cristo solo. Todo cristiano, todo seguidor de Jesús que ve la iglesia como una opción, como una sugerencia, como algo en lo cual completamente estamos perdiendo el sentido de esto. Ok, déjenme avanzar porque el tiempo se me va y la noche
se pasa rápido y ustedes que nos hacen el favor de conectarse a estas horas de la noche, déjenme mostrarles rápidamente aquí. Capítulo 7, vamos a leer algunas cosas del capítulo 7. Esto me mostró el Señor Dios. Él forma enjambre, sí ven la pantalla, ¿verdad? Dice, él forma enjambre de langostas. La langosta, hemos dicho anteriormente, que es una de las maneras en las cuales Dios ha traído juicio a través de estas plagas en la antigüedad, cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera, y la cosecha de primavera era después de la siega del rey. Y hablamos de esto porque dice aquí, está hablando acerca de, Amós está teniendo visiones, ¿verdad? Está teniendo una visión. Versículo 2, sucedió que cuando habían terminado de devorar la hierba de la tierra, las langostas, yo dije. En la visión, Amós está diciendo, yo dije. Y aquí está lo que le va a decir Amós al Dios que le está revelando la visión. Señor Dios, te ruego que perdones. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es, está hablando Jacob como la nación de Israel, si es tan pequeño? Y a raíz de ese ruego, vean lo que dice el versículo 3. El Señor, ¿qué hizo? Se apiadó. El Señor se apiadó de esto. En la visión, en la intercesión de este profeta, se apiada y el Señor dice, lo que acabo de profetizar, de pronosticar, de anunciar, dice el versículo 3, no sucederá. Entonces lo que encontramos aquí, encontramos a un profeta intercesor. Ustedes me han escuchado decir esto anteriormente. Cuando hablamos de un profeta intercesor, me han escuchado decir que el Antiguo Testamento no está mal, simplemente está incompleto. Y cuando hablamos de que está incompleto, es porque importante que era que hubiera un profeta intercesor. Es obvio que estaba apuntando hacia nuestro mediador, ¿verdad? O sea, es simplemente, otra vez, estamos leyendo la Biblia a través de un espejo retrovisor. Y no estoy diciendo que este pasaje está hablando de Cristo. Por favor, no escuchen eso de mí, porque no estoy insertando a Cristo en cualquier pasaje. Solamente lo que estoy diciendo es que este principio para nosotros es un principio de intercesión del profeta, es un principio incompleto. Porque ciertamente lo que va a hacer el profeta, y otra vez, vean el pasaje, lo que va a hacer el profeta es que intercede, y la intercesión es esta. Esto me mostró el Señor, una vez más, la visión que está teniendo. Versículo 4, el Señor Dios llamaba para juzgarlos con fuego al pueblo de Dios, los llamaba para juzgar, y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. Está usando la analogía otra vez de la agricultura, las langostas que están consumiendo otra vez esa plaga. Y dice, entonces dije en la visión, Amós, otra vez dialogando con Dios, Señor Dios, te ruego que ceses, que no los consumas con la langosta ni con el fuego. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Es irónico que diga Amós que es tan pequeño, porque acuérdense que Jacob o Israel o la nación o las tribus se creían, ¿qué es lo opuesto a pequeño? Y no es tanto grande, pero se creían autónomos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es lo que hemos dicho? O sea, ellos, otra vez, vives una... Por eso inclusive, y otra vez aquí, creo que vale la pena hablar de esto una vez más. Aquí es donde regreso a esto. Si están viendo la visión y están viendo que Dios está trayendo su juicio, ¿verdad? O sea, está diciendo, viene la langosta, viene el fuego, voy a consumir sus sembradíos, voy a consumir todo eso. El profeta intercede y dice, Señor, no lo hagas, ten misericordia. ¿Cómo va a subsistir? ¿Cómo va a sobrevivir Jacob, que es tan pequeño? A donde voy es esto. La ironía de esta conversación entre el profeta y Dios es que ambos, Dios y el profeta, están de acuerdo que es pequeño, porque Dios va a ceder y no va a consumirlos en la visión. Lo irónico de esto es que el pueblo nunca se consideró pequeño. Lo irónico es que ellos se consideran todavía autónomos e incontenibles, imparables. O sea, simplemente ellos pueden hacer todo esto. Y menciono todo esto porque voy a regresar una vez más a lo que he estado hablando esta noche. Cada vez que prediquemos, que enseñemos o que estudiemos la Biblia y busquemos con sinceridad, oremos con sinceridad, nos esforcemos por obedecer, por cambiar, por mejorar, por hacer, por crecer, por madurar. Cuando hacemos eso a expensas del evangelio, a expensas de ver el evangelio, vean lo que voy a decir, de ver el evangelio como un evento histórico, es cuando acepté a Cristo, es cuando entregué, es cuando confesé mi pecado, pero ahora la vida cristiana es simplemente avanzar, crecer, moverme, simplemente lograr y todo eso. Cuando hacemos eso y lo divorciamos, ¿qué estoy diciendo? El evangelio para el cristiano no es un evento, ahí inicia en el evento, pero es un estilo de vida. Entonces, cuando hablamos de una iglesia,
cuando hablamos de una predicación que está basada exclusivamente en la mejoría, en el salir, en el avanzar, el cambiar, el procesar las cosas, es una iglesia que está cayendo precisamente en esta arrogancia del cual está hablando Amós. Porque a mí me encantaría que estos versículos que acabamos de leer, que fuera el pueblo de Dios rogándole a Amós y diciendo, entendemos la visión que viene, entendemos que esa visión es palabra de Dios, y que cuando Dios habla, las cosas suceden. Entonces, a mí me encantaría que este capítulo 7 fuera el pueblo de Dios arrepentidos, postrados en tierra, diciendo, perdónanos. Porque ¿cómo vamos a subsistir si somos muy pequeños? O sea, arrepentirse y abrazar la realidad de su vida desde la perspectiva de Dios. Pero trágicamente, quien está intercediendo por el pueblo es el profeta, que para mí eso está describiendo la arrogancia de ellos. Entonces, ¿será posible? Otra vez, ¿será posible que como iglesias, como pastores, como cristianos, potencialmente el arma más poderosa que Satanás está usando no es tanto el hecho de que no creamos en la Biblia, es que creamos que la Biblia es simplemente un manual para mejorar, para salir adelante, para que en un momento dado Dios no nos vaya a traer las langostas, Dios no nos vaya a consumir con el fuego? Entonces, lo único que yo necesito es que realmente tenga yo la seguridad de que voy a ir al cielo. Ahorita, mientras estoy aquí, pues como soy una persona honesta y moral y amo a Dios, voy a seguir tratando de avanzar y ser lo mejor que puedo. Sí, eso es una arrogancia increíble, porque voy a decir una vez más, y espero que esto quede grabado, espero que esto quede de alguna manera, el Señor nos ayude a procesar esto. La intención, el deseo, el compromiso que hacemos de obediencia a Cristo. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Como iglesia, como familia, los motivos de oración que traemos ante Dios con toda honestidad, decimos, Señor, por favor, ayúdanos, ayuda a mi hijo, ayuda. Todo eso es bíblico, es genuino, pero el problema es que siento que lo que hacemos cuando clamamos, cuando pedimos, cuando nos esforzamos, lo hacemos bajo nuestra propia fuerza, bajo nuestra propia capacidad, como que si lo que necesita Dios es simplemente de alguna manera obrar milagrosamente en la vida del individuo para que la persona entienda y la persona se esfuerce o camine en la dirección que debe de caminar. Sí, ese no es el evangelio. Es obvio que involucra la voluntad del hombre, es obvio que involucra la decisión del hombre, pero esa decisión, esa voluntad es el producto de la decisión y la voluntad de una sola persona, y su nombre es Cristo. Entonces, todo esto lo menciono porque otra vez este pasaje que estamos leyendo trae una convicción extremadamente grande, porque sigue la conversación que es pequeño, y el Señor una vez más se va a apiadar de esto, no porque ellos lo pidieron, no se apiadó porque ellos se habían arrepentido, porque eran sinceros, simplemente se apiada porque está intercediendo y porque por naturaleza Dios es misericordioso. Eso tampoco sucederá, dijo el Señor. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué es el principio? El principio es simplemente que aparentemente los siervos de Dios tienen la habilidad de cambiar el parecer de Dios. No sé si eso lo han pensado anteriormente, de cambiar la mente de Dios. Tenemos la habilidad de cambiar la mente de Dios. No sus designios, no su plan redentor, pero simplemente en experiencias como estas. Por eso Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, orad sin cesar. El mismo Señor Jesucristo, cuando habla acerca de la oración modelo, observen cómo el Padre Nuestro inicia reconociendo quién es Dios, no reconociendo la necesidad que tiene la iglesia o la gente. Dice Padre Nuestro. Inicia con esa experiencia trascendental que tú eres el Dios, pero a la misma vez habitas entre nosotros. Entonces, es el carácter de Dios. Versículo 7. Esto Él me mostró, hablando de esta conversación en esa visión. El Señor estaba junto a un muro hecho a plomo y tenía en su mano, ¿qué cosa? Una vez más, me mostró un muro hecho a plomo y tenía en su mano una plomada. Y el Señor me dijo en la visión, eso es lo que me dijo, ¿qué ves, Amós? Y él respondió, o yo respondí, una plomada. Entonces, después de que Amós afirma lo que ve y el Señor está de acuerdo con lo que está diciendo Amós, es que el Señor le dice a Amós, voy a poner una plomada en medio de ¿quién? En medio de mi pueblo Israel. Y a raíz de que voy a poner esta plomada en medio de mi pueblo Israel, vean lo que va a suceder como consecuencia. Como consecuencia es que ya no volveré a dejarlos sin castigo. En otras palabras, los 7 previos versículos encontramos a Dios cambiando de parecer. Vienen las langostas,
Ok, siempre no. Viene el fuego consumidor, ok, siempre no. Y está en esta cuestión donde está cambiando su parecer el Señor, aparentemente es lo que está haciendo por la intercesión de Amós, pero en el momento en que él introduce esta plomada, y esta plomada, si pueden pensar conmigo, inclusive aquí tengo algunas varas, pero piensen en una vara, en una vara que se convierte en una vara de medida, es para medir. Es una vara que te da, en este caso, la altura o te da cierto tipo de medida. Es el concepto de la plomada. Entonces, cuando hablamos de eso, dice él, voy a poner una plomada, voy a poner una medida bajo la cual va a medir a mi pueblo Israel. Lo único que quiero que entendamos en esta noche y quiero que quede bien claro, porque aquí es donde... y otra vez, no sé de qué manera hacerlo o presentarlo que se perciba como algo que ayuda. Y digo que se perciba porque es obvio que la Biblia siempre ayuda, la Biblia siempre es relevante, pero a veces como lo percibimos, no lo percibimos como tal y suena desconectado de mi realidad o no sé qué hacer. O sea, en un momento dado dices tú, pues yo sé que no está echando mentiras, pero no sé qué hacer con lo que está diciendo. O sea, no tiene nada que ver con lo que está pasando en mi vida. Pero por favor piensen esto. Y yo quisiera que tuvieran una Biblia ahí con ustedes porque estoy regresando al pasaje y luego lo quito y lo pongo, pero abran sus Biblias, abran sus aplicaciones, no sé si pueden hacerlo, pero el capítulo 7, versículo 8, dice aquí que él va a poner una plomada. Él va a poner una plomada. Y esa plomada que él va a poner, observen esto, esa plomada la va a poner, esa vara, esa medida que él va a poner, la va a poner en medio de, dice, mi pueblo. Entonces, aquí hay un principio sumamente importante, porque esto es lo hermoso del Evangelio, es lo hermoso de la Reforma hace 500 años y espero que sea lo atractivo en la predicación hoy en día. La cuestión de la obediencia, la cuestión del imperativo, la cuestión de vivir correctamente, que aparentemente este pueblo en el siglo VIII no lo estaba haciendo, porque ya vimos 7 versículos donde está profetizando langostas, está profetizando fuego que va a consumir y el pueblo de Dios ni le incomoda. O sea, siguen aferrados, siguen en su mentalidad, siguen en su autonomía. Esta obediencia de la que estamos hablando, esta obediencia, cuando la iglesia sigue predicando el evangelio como si fuera el imperativo, como si fuera la conducta del cristiano. Y esa es la confusión, ¿verdad? De que el evangelio no es la conducta del cristiano. ¿Qué dijimos que es el evangelio? ¿Es la conducta de quién? La conducta de Cristo. Cuando la iglesia sigue predicando la conducta propia como el evangelio, mi testimonio, mi experiencia, lo que sentí, lo que viví, lo que sé, como el evangelio, en lugar de como el producto del evangelio, lo que sucede con ello es de que, piensen tantito, es que eventualmente es tanto nuestro afán y es tanto nuestro miedo de fallar, porque sabemos que si no diezmo, Dios no me bendice, si no voy a la iglesia, o sea, siempre tenemos esta mentalidad como que si fuera el karma, como si fuera una cultura hindú. Cuando eso sucede, llegamos un momento a caer, sin decirlo o sin declararlo abiertamente, pero somos honestos, donde pensamos que la salvación depende precisamente de mi fidelidad, de la manera en que yo me comporto, de la manera en que yo estoy viviendo todo esto. Lo que ustedes observan en este pasaje es que él dice, voy a poner una plomada, una vara, una medida, un estándar, pero lo voy a poner en medio de mi pueblo. Lo que él no está diciendo, eso es lo que no está diciendo, que es lo que creo que la iglesia hoy en día estamos haciendo. Él no está diciendo, voy a poner una plomada y si me la obedecen, si lo cumplen, si no lo fallan, entonces serán mi pueblo. No, él está diciendo, porque ya son mi pueblo, voy a poner una plomada. Entonces, hace rato usé la analogía del español y el inglés, donde el inglés es la evidencia que vive en Estados Unidos, pero el español que dijimos que es, no evidencia, es el resultado, es lo que sale natural. Entonces, vean lo que voy a decir. Toda persona que es parte del pueblo de Dios va a ver la obediencia no como la evidencia, pero como el producto. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la evidencia emana de una posición? Porque observen lo que dice el versículo. El versículo está diciendo que voy a poner una plomada en medio de ¿qué? Del que eventualmente será mi pueblo si cumplen lo que dice la plomada, si cumplen lo que dice la Biblia. Pero aquí está la cuestión. Pero porque son mi pueblo, es que deben de tener esa plomada o tienen que tener
esta vara en la cual van a ser medidos, y trágicamente, porque versículos 1 al 7, deliberadamente, capítulos 2 al 6, deliberadamente han violado esa plomada, es precisamente por la cual dice él, no volveré a dejarlo sin castigo. Yo simplemente quiero que recordemos esta noche que cuando hablamos acerca de la salvación, ¿verdad? Que es la obra redentora de Cristo. El evangelio es la obra de Cristo, no es mi obediencia, es la obra de Cristo. Hemos entendido que ese evangelio, por favor escuchen lo que voy a decir, porque ahí está enfrente de ustedes, ese evangelio, ¿sí? Es lo que me hace entender, la obra de Cristo es lo que me hace entender la razón por la cual o para la cual soy salvo. Y soy salvo para la ley. El imperativo son los mandatos divinos, es la plomada, es su palabra. Somos salvos para obedecer a Dios, somos salvos para obedecer literalmente la Biblia. Ahora, aquí es donde tengo que hacer mi comercial, porque me voy a ir al capítulo 8, voy a brincarme los siguientes versículos. Escuchen lo que voy a decir, porque eso es importante, lo que estoy por decir es sumamente importante. Espero que hasta ahorita estén de acuerdo. A lo mejor ha sido un poquito confuso, a lo mejor no están de acuerdo, lo cual es obvio que tienen la libertad de no estar de acuerdo, pero independientemente, si creemos que la obediencia no es para, pero es el producto de ser el pueblo de Dios, y espero que estemos de acuerdo en ello, yo espero que esta noche descansemos en el hecho de que la obediencia, que no es negociable, no es la que nos lleva a, pero es la que produce Él, que ya somos de Dios. El otro componente del evangelio que es sumamente atractivo y que si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, yo no sé de qué otra manera hacerte la oferta o hacerte la invitación, pero no solamente la obediencia es el producto de, no la evidencia, pero el producto de pertenecer a Dios, y el apóstol Pablo dice que nada nos separa del amor de Dios, ¿verdad? Nada nos puede separar de Él. Lo interesante de la Biblia, porque somos salvos para obedecer, somos salvos para la plomada, somos salvos para la Biblia, escuchen lo que voy a decir. Aquí es donde entra el evangelio, porque el evangelio es todo lo que Cristo dijo de sí mismo y todo lo que Cristo hizo por 33 años. Entonces, esa obediencia de 33 años de Cristo, basada en lo que Él dijo de su persona, basada en el hecho de que Él se presenta y se introduce, vean esto, se introduce por encima de la plomada, porque la plomada es la palabra de Dios escrita, pero Él es la palabra hecha, ¿qué cosa? Carne, ¿verdad? Entonces, Él es el cumplimiento. Él no la va a nulificar, Él no destruye la Biblia, Él la cumple. Entonces, vean lo que voy a decir. Ese cumplimiento de la Biblia no es otra cosa más que simplemente la obediencia a la Biblia. Entonces, Él la obedece en perfección. Y aquí está la cosa. Esa obediencia de 33 años, que es parte de lo que es el evangelio, véanme tantito, no pierdan esto, ha sido acreditado o transferido a nosotros. Entonces, todo aquel que es parte del pueblo de Dios, eso implica que la obediencia de Cristo ya habita en nosotros. Pero trágicamente, como hemos estado predicando, como hemos crecido en iglesias y seguimos abrazando esta mentalidad de que el evangelio es mi obediencia, que el evangelio es lo que hago o lo que no hago, y hablamos de este tipo de conductas que no son malas en sí mismo, pero no son el evangelio. Como ese ha sido nuestro motor de arranque y nuestra manera de vivir, es obvio, vean lo que voy a decir, es obvio que no creemos que esta obediencia es de un agente foráneo. Creemos que es la obediencia propia, que se trata de mí, se trata de mi pasión, de mis sueños, de mis deseos de plantar una iglesia, de mi anhelo de tener una mejor familia, de mi anhelo de casarme con una persona cristiana o de que mis hijos crezcan. O sea, todo eso no es malo, pero se nos olvida que esos deseos, esa obediencia a la palabra de Dios viene de alguien más. No es la obediencia de nosotros, no es simplemente que un día finalmente entendimos el evangelio y ahora, porque soy una persona organizada y soy una persona que aprendí de mis errores, ahora sí voy a vivir correctamente. No. Escuchen lo que estoy diciendo. Involucra la decisión del hombre, involucra el corazón del hombre, involucra tus experiencias, pero esa no es el punto. Tú y yo no somos el punto, es la obediencia de Cristo. Eso es el evangelio. Es los 33 años de obediencia que Él profetizó, que Él anunció, que Él habló de sí mismo. Esa obediencia, el domingo en la mañana, cuando Él resucitó, Él resucita por su perfección en obediencia. Voy a decir una vez más. Él resucita porque como Él cumplió la palabra de Dios, la plomada, Él la vivió en su totalidad, vivió una vida perfecta, Él no podía quedarse en la tumba.
el haber vencido la muerte es el producto de desobediencia perfecta. Y el evangelio lo que me enseña es que esa obediencia ha sido, ¿qué cosa? Transferida. De tal manera que, véanme tanto. Yo no deseo que nadie muera pronto. Yo no deseo morir pronto. Pero piensen conmigo en el malhechor en la cruz del Calvario. Ese malhechor que acepta y que históricamente se reconoce que en la generación de Jesús fue la única persona, ese malhechor en la cruz, recuerden que hay dos, ¿verdad? Estoy hablando del que aceptó. Ese malhechor es la única persona que en la generación de Jesús, y yo argumentaría que en la historia de la humanidad, hasta cierta manera, creyó que Cristo iba a resucitar al morir. Nadie creía que Cristo iba a resucitar. En otras palabras, la cultura judía, su motor de arranque era obediencia, pero una obediencia propia, una justicia propia, un esfuerzo propio, un compromiso propio. La cultura judía en el tiempo de Jesús se daban baños de pureza, golpes de pecho. Encontramos a Saulo de Tarso, parte de ese Senadrín, parte de esa élite que iba en el capítulo 9 rumbo a Damasco con las cartas del sacerdote para lo que él consideraba era la obediencia a Dios. ¿Qué estoy diciendo? Ven un tantito. Sí. Como ese no es el evangelio, eso es lo que produce el evangelio, ¿sí? A nosotros no nos conviene que la obediencia de Cristo sea transferida, porque si es la obediencia foránea de alguien más transferida a mí, entonces yo pierdo el derecho de definir lo que es obediencia. Y esa es la parte que no nos conviene, porque yo estoy convencido que la mayoría de nosotros queremos obedecer siempre y cuando yo defina lo que es obediencia. Y es por eso que cuando pienso en el malhechor en la cruz, que él es el que confiesa, porque él dice, acuérdate de mí cuando vengas, ¿qué dice? En tu reino. Está confesando que Cristo va a regresar en su reino. Está confesando que la muerte no es lo último para Cristo, ¿verdad? Entonces, él está creyendo que Cristo va a resucitar. Aquí está el punto. Cristo lo declara justo, completamente justo. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el que va a tener acceso al Padre en su totalidad, él no tuvo chance de ejercer, ¿qué cosa? Obediencia. Él no tuvo chance de vivirlo. Él no tuvo chance de crecer en similitud a Cristo. Él no tuvo oportunidad de crecer en cuestión de madurez y pasar por estudios bíblicos y bautizarse. Él fue declarado automáticamente justo. ¿Por qué fue declarado justo? Porque fue perdonado. El perdón es necesario y fue el preámbulo. Pero vean esto. El perdón de pecados es simplemente la antesala al ser declarado justo, a una obediencia perfecta. Y voy a decirlo una vez más. Dejemos de predicar un evangelio que lo camuflajeamos con obediencia propia. Es propia la obediencia cuando reconozco que es la obediencia de alguien más. Alguien escriba eso. Es mi obediencia cuando reconozco que es la obediencia de alguien más. Ese alguien más es Cristo Jesús. Entonces, una vez más, no sé si eso es relevante o tiene importancia. Espero que de alguna manera esto el Señor lo use para recordarnos lo que está viviendo Amós, lo que está viviendo el pueblo de Dios en este tiempo. Y es un tiempo muy, muy devastador, muy difícil, porque ellos se van a aferrar a su propia obediencia, la cual no va a funcionar. Ok. Rápidamente, denme unos minutos más y ahorita acabamos ya. Yo sé que es tarde y yo sé que estamos ya tarde para hacer esto, sobre todo en mi amado Chile, que ya es muy tarde, yo lo sé, y agradezco, hermanos, que nos dediquen un poquito de su tiempo. Pero aquí nada más rápidamente en el capítulo 8, esto me mostró el Señor. Dios, miré una canasta de fruta plomada, de verano, de tal manera sí, que... Háblame. Sí. Sí, un comentario sobre el tema de la plomada, porque vi algunos hermanos que estaban haciendo el dibujito del plomo y todo lo demás. Sí. Y otro comentario que decía que la plomada no es una medida, y sí lo es. De hecho, Sí. el plomo de carpintero o de albañil mide el paralelismo, lógicamente, del plomo, como está mostrando nuestro hermano Luis Gabriel, ¿cierto? Ya te me congelaste, pastor. Ya te me congelaste, discúlpame. Ok, ahorita que regreses... La medida que el Señor señaló, o sea, una plomada, un plomo específico.
para demostrar lo chueco que estaba el pueblo en sus acciones. Y lo que concluye, por supuesto, el Evangelio es la justicia de Dios, que es perfecta, como este plomo perfecto que dará la medida perfecta en comparación a todas las justicias que nosotros podríamos presentar para justificarnos delante de Dios. Y ahí está lo que usted acaba de explicar, el problema de la mala comprensión religiosa, o la comprensión religiosa de la salvación, porque el Señor se fue derechito hacia los fariseos, y recuerdo muy bien, acabo de buscar la cita bíblica ahí en San Juan capítulo 2 y capítulo 3, cuando Jesús entra en conversación con Nicodemo, cuando le dice que debe nacer de nuevo y todo lo demás, y llega a un concepto, parecía ser nuevo para Nicodemo porque no lo entendía, el nacer de nuevo. Y la pregunta del Señor le dice, pero tú eres intérprete de la ley y no sabes esto. O sea, esa pregunta quiere decir que Nicodemo debía saberlo, y tal vez la interpretación religiosa fue la que no les permitió llegar a este concepto del entendimiento total de lo que significa el Evangelio de Cristo. Entonces, esa plomada, la plomada, según lo que hemos estado viendo, es Cristo, porque Él es la medida, es la caña de medir, es el plomo del albañil, es la estatura a la cual debemos llegar en el entendimiento de que ahora somos nueva creación, somos hechura de Dios, ¿cierto? Creados en Cristo para andar en estas obras que son la consecuencia de ser hijos de Dios. Entonces, a veces nuestra comprensión está muy buena esa foto. Eso es una medida, ¿ves? Que mide precisamente el paralelismo entre el plomo, que por caída natural de la ley de la gravedad hace que esa medida sea exacta respecto de una pared o de una vertical que uno vaya a medir. Así es que eso es súper importante. Cristo es la medida, Cristo es la caña de medir, Cristo es la plomada del albañil, es la medida perfecta de Dios para nosotros. Y en este caso, pastor, con todo lo que acabas de hablar acerca de Cristo, solamente quiero volver a invitarles a que, así como el pastor Leonardo lo está resumiendo, y con esta foto que nos mandaron, que ilustra esto, por favor, si algo pueden conectar o escribir esta noche, es que esa plomada, esa medida, es para lo que fuimos salvos. Una vez más, fuimos salvos para ello. Número uno. No fuimos salvos simplemente para evitar el infierno, y tampoco fuimos salvos exclusivamente para ir al cielo. Es entender que somos salvos para la palabra de Dios, para obedecer a ello. Pero una vez más, enfatizo esto una vez más, y esta es mi invitación, mi súplica, mi ruego, mi plegaria esta noche. Es de que no solamente estemos de acuerdo el propósito de la salvación, que es esa plomada, que es esa vara de medida, y entre paréntesis, eso es extremadamente importante, porque bajo esa tabla de medida o vara de medida o esa plomada seremos juzgados, vivos y muertos, ¿no es cierto? Ese es nuestro juicio, es lo que viene por delante. Ahora, vean lo que voy a decir. Esto que está en la pantalla y que están viendo con respecto a esa plomada, no solamente es para lo que somos salvos, pero número dos, escríbanlo por favor. Esto ya lo hemos alcanzado los que somos hijos de Dios, porque ha sido acreditado, transferido, imputado, dado a nosotros. Porque esta plomada a la que soy salvo ya habita en mí, porque es la plomada o la medida o la perfección de alguien más. Entonces, yo sigo argumentando, yo sigo invitando, yo sigo enfatizando que no prediquemos sermones que confundan a nuestras iglesias. No prediquemos y digamos, sí hay que obedecer la Biblia, pero se trata de que tú la obedezcas, que tú te esfuerces, que tú luches, y como no lo haces, pues estás fuera. Así es que vayas a otra iglesia donde le aguanten sus caprichos. O sea, es una confusión grandísima que tenemos hoy en día, porque hemos creído estas verdades, hemos afirmado a medias. Y es el problema del pueblo de Dios en el libro de Amós, y el precio a pagar es extremadamente grande. Tienes razón, pastor. Gracias por ello. Déjenme avanzar rápidamente con respecto a esto. Así es que esta fotografía la vamos a guardar. Ya la guardé. Versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Esto me mostró el Señor, Dios. Miré una canasta de fruta de verano, de cual hace para nosotros una referencia con esta cuestión de intimidad de la última cena, hasta cierta manera, y él me preguntó, ¿qué ves, Amós? Otra vez está teniendo esa visión, ¿verdad? Es una visión que está teniendo. Una canasta de fruta de verano. Respondí, entonces el Señor me dijo, ha llegado el fin. ¿Para quién?
Es más, porque dijimos que el juicio de Dios emana de la gracia, ¿verdad? El juicio de Dios emana de su gracia. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando Dios ejerce su juicio, que es lo que viene para ellos, ya no volveré a dejarlos sin castigo. Escuchen lo que voy a decir, porque eso en el capítulo 9, es que el juicio de Dios para el Hijo de Dios, para los hijos de Dios, es para restablecer, restaurar. ¿Sí? Para eso es. No implico que sea fácil, no implico que no sea doloroso, pero simplemente está hablando acerca de su pueblo. Por lo tanto, aquí está el punto, porque observen lo que está aquí. Ya dice que es el fin para mi pueblo. La razón por la cual viene el fin para el pueblo de Dios, y otra vez, regreso a lo mismo. La razón que viene el fin no es por lo que hicieron cosas devastadoras, el pueblo de Dios en Amós. Veme tantito. La razón que viene el fin no es por lo que hicieron, que sí hay mucho de lo que hicieron, su rebeldía, su autonomía y todo eso, pero es contra quién lo hicieron. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Dios en el libro de Amós tomaron la palabra de Dios y trágicamente lo vieron simplemente como estatutos, como principios que a su debido tiempo los manipularon y dijeron, estamos haciendo lo correcto. Cuando en realidad la Biblia sí es estatuto, sí es una plomada, pero la Biblia lo que es la revelación de Dios, es el carácter de Dios, de tal manera que cuando Él declara y dice, tú eres mi pueblo, tú no eres mi pueblo por lo que eventualmente vas a cambiar o eventualmente vas a obedecer o eventualmente vas a mejorar. Eres mi pueblo simplemente por amor que yo tengo por ti. O sea, es amor a mí mismo, dice el Señor. No te he salvado, no te he elegido simplemente porque yo sabía que eventualmente serías un gran predicador o serías un gran padre de familia. Sí, todo eso, no estoy en contra de que lleguemos a ser siervos de Dios y obedientes a la palabra, eso, pero es el carácter de Dios que despliega, Él se entrega, Él se da a sí mismo y trágicamente esa violación. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Y ese es un principio que se los he enseñado, se los he presentado y quiero que una vez más lo recuerden, lo escriban, si están tomando nota, es entender que esta revelación de Dios a través de su palabra, eventualmente a través de su palabra hecha carne, que es Cristo, esta revelación está basada en un pacto que Dios hace. Por favor, escuchen. Es un pacto que Él hace consigo mismo. La salvación del hombre es el pacto que hace entre el Padre y el Hijo, que involucra al hombre, porque el hombre tiene que decidir aceptarlo, pero la salvación del hombre es el pacto que Dios hace consigo mismo. Emana su gracia. Es el Dios que demanda justicia y en su misericordia provee ¿a quién? Al justificador. Entonces, Él provee, Él establece las demandas y Él provee cómo satisfacer esas demandas. Entonces, ese pacto que es incondicional, el pueblo de Dios lo tradujo como una relación, ¿qué cosa? Sí, una relación incondicional. Entonces, la enseñanza del libro de Amós es que el pacto incondicional de Dios, el pacto incondicional de Dios es de que yo te escogí, tú eres mi pueblo. No porque obedeces u obedeciste, no eres mi pueblo porque vas a obedecer, simplemente eres mi pueblo y nada te separará de mi mano. Pero porque eres mi pueblo, voy a proveerte lo que más necesitas. Y lo voy a proveer no porque lo estás pidiendo, no porque has madurado y realmente entiendes esto, simplemente lo voy a proveer por el amor que tengo para contigo. Y lo que tú más necesitas, Dios hablando a su pueblo, es precisamente una relación condicional. Una relación condicional. En el libro de Amós lo que encontramos es un pueblo que convenencieramente afirma el pacto incondicional, el Dios que dice, tú eres mi pueblo, y lo traducen como una relación incondicional. Podemos hacer lo que querramos, como quiera somos el pueblo de Dios. Eso no funciona, eso nunca ha funcionado y es el producto, una vez más, el producto de pensar que la santificación es la justificación, que es fe en Cristo Jesús más mi obediencia. La salvación es exclusivamente fe en Cristo Jesús y su obediencia. ¿Sí captamos eso? Una vez más, la salvación es fe en Cristo Jesús y la obediencia de Cristo. Porque cuando pongo mi confianza en su confiabilidad, eso es lo que ahora me ayuda a procesar y entender que ahora que he confiado en Cristo, esa confianza que tengo en su habilidad de que Él es un ser confiable es para simplemente vivir los parámetros, la plomada, los límites de lo que es, en este caso, nuestra relación. Los límites de la relación con Dios es una persona y es Cristo.
Cristo establece lo que es aceptable, lo que no es aceptable. Cristo determina lo que honra a Dios y lo que no honra a Dios. El problema de la iglesia hoy en día, el problema del pueblo de Dios hoy en día, como fue el problema en el libro de Amós, es que somos una generación que estamos de acuerdo siempre y cuando, con lo que dice la Biblia, siempre y cuando otra vez yo determino qué es lo que es aceptable y no aceptable, y ahí es donde nos metemos en problemas extremadamente serios. Rápidamente, dice los cantos del palacio. Esto es muy difícil de leer, esto es muy difícil de leer, muy triste. Los cantos del palacio en el cual ellos se regocijaban y se jactaban de esos palacios, de esas ciudades fortificadas que había construido Salomón y ellos en su grandeza. Dice, ¿se convertirán en qué cosa? En un llanto, en un gemido, declara el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres por lo que viene, la pestilencia, la muerte. En todo lugar los echarán fuera en cilicio. Oigan esto, los que pisotean a los menesterosos, los que abusan, los que están haciendo bullying, los que se creen intocables, los que se creen autosuficientes y quieran exterminar a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo? Achicar el efa. En otras palabras, está hablando de un sistema de comercio donde están haciendo cosas ilegales e inmorales, donde están abusando de los demás, para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias y vender los desechos del trigo. O sea, en otras palabras, es un sistema corrupto. Recuerden que al principio hablamos de que al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Entonces, esos habían sido bendecidos y la bendición la usaron para ellos. Hemos dicho anteriormente que el pueblo de Dios nunca es bendecido, es que Dios bendice a través del pueblo de Dios al mundo. Todo lo que Dios nos ha bendecido es para bendecir a otros. Ese es el principio. En fin, aquí el punto es de que simplemente dice en el versículo 7, el Señor ha jurado por el orgullo de Jacob, ha jurado por su altivez, por su autonomía. Ciertamente, nunca me olvidaré de qué cosa, de sus obras. Nunca las olvidaré. De tal manera que cuando hablamos acerca de esta certeza, sí, la certeza es simplemente de que, así como hablamos de la certeza de la salvación, también hablamos de la certeza del juicio de Dios. Y trágicamente este pueblo no sabía la diferencia y el resultado es caótico. No temblarán por esto la tierra y hará duelo todo aquel que habita en ella. Aparentemente, históricamente hay un temblor, es un terremoto lo que está hablando acerca de esto. Y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, que dice, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. En otras palabras, está hablando de manifestaciones sobre la naturaleza para demostrar qué cosa. Que ustedes piensan que son autónomos. Ustedes piensan que son los que reinan. Ustedes piensan que son intocables. Ustedes piensan que están obedeciéndome y que están viviendo una vida correcta. Pero realmente el principio aquí, hermanos, para concluir, el principio es esto. La obediencia es necesaria, la obediencia es transferida, la obediencia es de alguien foráneo. Pero véame tantito, por favor. Dejemos de predicar que la meta es obedecer. Si la obediencia es el vehículo hacia alguien. No es más. Si seguimos predicando y confundiendo la santificación con la justificación, si eso lo invertimos y seguimos predicando que es fe más mi obediencia, fe más mi cambio, fe más mi diezmo, fe más todo lo que estoy haciendo como cristiano, seguimos predicando eso como el evangelio, lo que va a suceder es que nos vamos a enamorar y vamos a idolatrar ¿qué cosa? Mi obediencia. Entonces vamos a pensar que la vida cristiana es simplemente el punto es obedecer. Sí, la vida cristiana siempre, y no solamente la vida cristiana, la vida se trata de una sola persona. Entonces la obediencia es simplemente el vehículo a Dios. La obediencia es el vehículo a Dios. Obediencia es simplemente el producto de entender que en este caso mi estilo de vida es el estilo de vida de Cristo imputado a mí y me está llevando hacia mi relación con el Padre Celestial. Entonces, la obediencia no negociable es simplemente que el motor de arranque tiene que ser literalmente la persona de Dios. Pastor Leonardo, me voy a detener aquí porque yo sé que es tarde para ustedes y no quiero abusar del tiempo. Para nosotros no es tan tarde todavía y yo todavía traigo cuerda, pero otra vez, yo puedo seguir hablando por 2 horas más si ustedes me dejan porque no se me ha acabado el agua, pero yo sé que ya es tarde, así es que yo quiero invitarles a que lean el resto del capítulo 8 y sobre todo el capítulo 9, porque en el capítulo 9, déjenme decir esto rápidamente, en el capítulo 9 rápidamente, es donde el Señor regresa a expresar su carácter e introduce el remanente, e introduce lo que Él va a hacer, introduce la combinación de una generación que no se va a arrepentir y que van a experimentar la desolación, van a experimentar el desamparo,
van a experimentar el sufrimiento, un exilio al final de la historia, el año 722, pero en el capítulo 9, Dios habla de una restauración. Dios habla de algo que Él va a levantar, algo que Él va a ejercer. Y aunque la mayoría de estas tribus nunca regresan, nunca experimentan un éxodo de regresar otra vez a sus tierras, van a ser llevados y nunca volverá a ser lo mismo, nunca volverá a ser lo mismo. En medio de esa desolación, en el libro de Jeremías, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, habla donde viene un nuevo pacto, donde no va a ser escrito en tablas de piedra, pero va a ser escrito ¿dónde? En el corazón. Y va a ser escrito en el corazón porque es un pacto que alguien más ha cumplido y que lo va a transferir a ti, que lo va a acreditar a ti, que lo va a imputar en ti. Entonces la salvación del hombre es el mismo pacto que Él siempre estableció desde antes de la fundación del mundo, que Él hizo consigo mismo. La salvación es simplemente reconocer que ese pacto se hizo entre el Padre y el Hijo y que nosotros somos destinatarios de ese pacto. Así es que abrir nuestro corazón a Jesucristo es simplemente entender que aun cuando yo entro en ese pacto, pero yo soy el destinatario, soy el que me beneficio de ese pacto original, donde en la cruz se fusionaron, ¿verdad? Justicia, justificador, y donde en esa tumba, ¿sí? No hay opción. Cristo tiene que resucitar por su obediencia perfecta. Todo eso es lo que produce este pacto, es lo que genera ese pacto que ahora es lo que nos hace ser parte de la familia de Dios. Si alguien nunca ha entregado su vida a Cristo, si alguien nunca ha conocido ese pacto, lo cual una característica de pactos es que son inmovibles, no pueden ser interrumpidos, no pueden ser quebrados. Esa es la salvación del hombre. Cuando abrazamos eso, cuando predicamos eso como la centralidad del evangelio, produce obediencia. Y una vez más, esa obediencia es la obediencia de alguien más transferida a cada uno de nosotros. Pastor Leonardo, háblanos, por favor. Sí, muchas gracias, Pastor, por la explicación. Aquí estábamos analizando, por supuesto, todo lo que acaba de enseñar y de pronto, sin quererlo o más bien sin mala intención, uno se confunde al momento de predicar la palabra. Y por supuesto pienso que todos podríamos decir que en algún momento tal vez equivocamos de alguna manera la correcta interpretación y ejecución del uso de la palabra. Y me doy cuenta, obviamente, de que somos muy responsables de cómo enseñamos las escrituras y que vamos a heredar también en la enseñanza bíblica a los hermanos que estamos discipulando, que les estamos enseñando. Es decir, esto es una gran responsabilidad y como usted siempre habla acerca de la grandeza cósmica del Señor, nosotros estamos a una responsabilidad cósmica también, porque podemos perfectamente con una pequeña confusión llevar a confusión a mucha gente y obviamente enseñar un evangelio que no es el evangelio correcto. Como lo decíamos la vez pasada, Gálatas es una muestra perfecta de cómo el apóstol Pablo enseñó una cosa y ellos en muy poco tiempo se desviaron tras otras enseñanzas, una mezcla de enseñanzas que finalmente no eran el evangelio, pero parecían serlo. Entonces debemos estar muy alerta, muy también concentrados, muy compenetrados en la palabra y con mucho respeto delante de Dios, temor de Dios para poder usar las escrituras como corresponde, porque esa es nuestra responsabilidad, es nuestra asignación. Dios nos permitió llegar al conocimiento de la verdad, ser libres en esta verdad, que el Señor nos traslade de las tinieblas a su luz admirable para Perdimos al hermano, al pastor Leonardo. No sé si todavía me escuchas, hermano. Antes de que se me vayan, por favor, ahí les encargo, si me hacen favor de escribir su el nombre en el evangelio chat. de la obra de Cristo. Te cortaste ¿Sí? en un ratito, hermano. Te cortaste en un ratito, te perdimos. Pero fue la última parte nada más. Fue la última parte que te cortaste. Sí, digo que el Señor nos llamó a nosotros de las tinieblas a la luz, ¿cierto? A su reino. Y nos encomendó la palabra, nos encomendó
Te volviste a cortar, pastor. Déjame nada más concluir con esto. No sé si alguien tenga algún comentario o pregunta antes de cerrar en oración esta noche, hermanos. Es la oportunidad que tenemos. Si ha habido alguno de los temas o algún punto que tocamos aquí, yo sé que fue bastante porque son 3 capítulos y he cubierto mucha información en muy poco tiempo, pero de veras, a mí me gustaría escuchar de ustedes si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta, algo que no quedó en claro o tal vez algo que necesita ser aclarado. Hermano. Sí, hermano, háblame. Sí, yo creo que haciendo una pequeña recapitulación, como dice el hermano Leo, nosotros a la salvación la hemos metido en un sistema religioso, ¿no? Tenemos un concepto religioso de la salvación, ¿no? Eso fue lo que usted dijo hace un rato. Entonces aquí hemos removido la doctrina, porque hemos removido la justificación y hemos puesto la santificación. Entonces, al remover eso, dice el Salmo 13, ¿no? ¿Qué hará el justo? ¿Qué vamos a hacer cuando sean removidos los fundamentos? Y eso, pues no es porque eso nos lleva a una tría. La otra cosa es la responsabilidad y la autoridad. Yo creo que estos líderes en los tiempos de Amós atenuaban más su autoridad, y eso es lo que está pasando con nosotros, con muchos de nosotros los pastores. Como no hay consecuencias, digamos, tenemos un líder de alabanza, ¿no? Y a lo mejor que está en una doble relación, pero como no hay consecuencias con el pecado, y eso pasa, no hay disciplina, porque simplemente a veces darle a una persona autoridad, darle a muchos líderes autoridad sin responsabilidad, eso yo creo que nos lleva a la tiranía, y a veces vemos ese tipo de tiranía en las iglesias. Y el último punto es el aspecto de que nosotros confundimos, ¿no? Ese pacto incondicional con una relación incondicional. Entonces, esto me lleva a mí a replantear justamente, estoy de acuerdo en esta visión del Evangelio, pero sí creo que la iglesia tiene que repensar, y yo creo que se tiene que hacer una gran cruzada, en este caso con los evangélicos, ¿no? Para establecer, porque esto es un cáncer. El remover las doctrinas bíblicas es un cáncer que nos lleva a un estancamiento. Se ha hablado de toda Latinoamérica, ¿no? En ese sentido de la responsabilidad, el liderazgo político que tenemos es un estado fallido, y eso es a consecuencia, ¿no? De que, pues, dar autoridad sin responsabilidad, pues eso es caótico, y eso nos lleva a muchos desastres, incluyendo la iglesia. Y tal vez la expresión más grande del caos que describes es precisamente esa autonomía, y es lo que trágicamente a través de la historia ha sido un problema serio. Y cuando hablamos de autonomía, es otra vez, es idolatrar las cosas buenas, porque yo no estoy en contra de la obediencia, es un mandato de Dios obedecer, pero llega un momento en el cual nuestra obediencia se convierte en la meta o lo hacemos algo supremo, y entonces empezamos a creer esos niveles o esas jerarquías, o nos hacemos el estándar y empezamos a crear un legalismo donde empezamos a juzgarnos unos a otros, y hoy tenemos una cultura extremadamente dividida, tenemos iglesias divididas trágicamente por las ideas preconcebidas o la autonomía, donde otra vez es simplemente que hemos tomado lo bueno, lo hemos hecho supremo, lo hemos idolatrado, y lo que idolatramos eventualmente lo satanizamos, eventualmente se convierte en el vehículo que termina destruyendo o termina creando un caos que nunca fue el propósito de Dios. Así es que estoy de acuerdo contigo definitivamente, pastor. Gracias por eso. ¿Alguien más?